¿Sabías que las protestas en Colombia han dejado más de 700 policías heridos y un capitán asesinado? ¿Sabías que producto del vandalismo se han destruido más del 60% del transporte público en Cali? ¿Sabías que cuando se le pregunta a algunos manifestantes sobre sus objetivos, realmente muchos no están claros por qué están protestando? Y queremos la renuncia de Uribe, así de sencillo. ¿Quién me apoya para la renuncia de Uribe y el paro? Uribe no es presidente. Bueno, el que sea, pero el alcalde, el que sea, pero... Es probable que no sepas esto. Es probable que los medios tradicionales no te lo hayan contado. Por eso hoy te contaremos la otra cara de la moneda de las protestas en Colombia. Mi nombre es Norbert Marín y esto es Análisis Global. Aquí te explicaremos el mundo, una crisis a la vez. Es una realidad. El mundo se encuentra conmovido, paralizado e indignado por las protestas en Colombia. ¿Y cómo no estarlo con imágenes como estas? Los medios de comunicación se han dedicado estos últimos meses a transmitir un solo mensaje. Nos están matando. Este es el eslogan de los manifestantes en Colombia. Bajo el paraguas de esta frase, las redes sociales se han inundado de videos, audios y testimonios donde se ve a la policía y miembros del ejército colombiano cometiendo terribles abusos contra unos manifestantes aparentemente pacíficos. Y las reacciones no se han hecho esperar. Presidentes y jefes de estados, cancilleres, embajadores, funcionarios de organismos internacionales, directores de las más prestigiosas ONG del mundo y hasta Justin Bieber han alzado su voz en contra de las violaciones a los derechos humanos. Esto responde a un guión bien conocido, el arma más poderosa que se tiene en guerra simétrica, que se está librando en territorio colombiano, y que no son los manifestantes ni el Comité del Paro, sino la desinformación. Se trata de confundir mentes, atizar el miedo y difundir su narrativa. ¿Qué está detrás de todo esto? El plan expansionista multipolar de China, Rusia e Irán. ¿Qué se busca en última instancia? La remoción de las bases militares de Estados Unidos en Colombia. Debemos tener algo muy claro. Colombia es la joya de la corona para el crimen organizado transnacional. ¿Por qué? Porque su ejército es el único ejército que tiene experiencia combatiendo a estos grupos en guerra simétrica, porque debilitaría la lucha contra el narcotráfico y porque se uniría a Venezuela como las cabezas de playa en Latinoamérica. Hoy, desde Venezuela, se conspira diariamente contra Estados Unidos, lo que representa una amenaza real que pone en riesgo el territorio de Estados Unidos continental. De ganar Petro, Colombia se uniría a este esfuerzo y el territorio colombiano sería el santuario del crimen organizado transnacional y el terrorismo internacional. Esta es la verdad de la guerra simétrica que se vive en Colombia. El crimen organizado, apoyado por la FARC y el ELN en Colombia, por la dictadura cubana en La Habana y la dictadura venezolana en Caracas, han infiltrado las protestas y promovido la violencia. Todo con un solo objetivo: generar caos en la sociedad para que una sociedad descontenta derroque al gobierno del presidente Duque o lleve al exguerrillero del M-19 Gustavo Petro a la presidencia. Pero presten atención, para entender lo que pasa hoy en Colombia debemos irnos un poco más atrás en el tiempo. Hoy hablaremos de las supuestas protestas estudiantiles de 2019, o mejor dicho, de la primera etapa de esta guerra simétrica. Esta, a su vez, tuvo dos teatros de operaciones, uno desplegado en las calles con supuestos manifestantes y otro desplegado desde la frontera venezolana por la FARC. En octubre de 2019, manifestantes infiltrados recorrieron las calles de Colombia pidiendo mayor presupuesto para la educación. Y si bien hubo disturbios y algo de violencia, nunca se llegó a los niveles que vemos hoy en las calles de Cali. Ahora vamos a ampliar un poco más la mirada. Las protestas estudiantiles en 2019 en Colombia se enmarcan en un contexto internacional. Según el Instituto BDM para la Democracia, en 2019 fue el año de la movilización social en Chile, Venezuela y Colombia. Fueron los casos más resaltantes en nuestra región. Pero llegó la pandemia en 2019 y con ello todos los colombianos se vieron obligados a cumplir cuarentena en casa de forma obligatoria.
Al no haber manifestantes en las calles y con el miedo inicial al virus, el gobierno del presidente Iván Duque pensó que la angustia por el COVID-19 había distraído y dispersado la atención de los jóvenes y que eso sería suficiente para alejarlo de las calles. Se equivocó. La guerra solo había tenido una tregua, había cumplido su objetivo y volvería más fuerte en 2021. En abril de 2021, el presidente Duque, con una economía azotada por la pandemia, propuso una reforma tributaria. Su objetivo era claro: recaudar más dinero de los impuestos para poder atender las políticas sociales que necesitaba el país para echar a andar luego de la pandemia. ¿Tenía razón el presidente Duque para proponer la reforma? Sin duda que sí. Las cifras de la golpeada economía colombiana son muy claras. La economía colombiana sufrió una caída del 6,8% del Producto Interno Bruto en 2020. A su vez, la deuda de esta se ubica en 65% del Producto Interno Bruto. El nivel de pobreza se ubica en un 42,5%, es decir, 4 de cada 10 colombianos son pobres. Activemos la lupa. El gobierno de Duque hasta 2020 traía un buen desempeño económico. Su agenda de la economía naranja venía reactivando el empleo, el emprendimiento y disminuyendo progresivamente la pobreza. Pero llegó la pandemia y desbarató todos sus esfuerzos. Ante ello, la necesidad de conseguir más recursos estaban justificadas. Ahora bien, ¿cuáles eran las propuestas de la reforma tributaria? En esencia, esta planteaba un aumento de los impuestos sobre la renta y un aumento del IVA en un 19% en los alimentos y servicios básicos. El gobierno con esta reforma quería recaudar unos 23,4 billones de pesos, un equivalente a unos 6.264 millones de dólares, un 2% del Producto Interno Bruto. En el papel y en la teoría, todo esto suena muy bonito y se ve muy bien en las gráficas, pero ¿qué efectos tenía en los colombianos? Efectos catastróficos. Por ejemplo, el salario mínimo en ese país es de 234 dólares. La reforma estipulaba que todos aquellos que ganaran más de 663 dólares debían pagar el impuesto. Este, sin duda alguna, fue el punto más polémico de la reforma. Se interpretó como el gobierno estaba atacando y destruyendo el bolsillo de las clases medias y de los que menos tienen. Esto sirvió como la excusa perfecta para que los grupos del crimen organizado transnacional dieran luz verde a la siguiente etapa de la guerra asimétrica en Colombia, pero con los ojos puestos en Estados Unidos. Desde el principio, el presidente Duque recibió voces de alerta que le dijeron los riesgos que tenía la reforma. Este fue el caso del presidente Álvaro Uribe, del mismo partido de Duque, que le dijo públicamente que la reforma era un error y que le traería problemas. Está claro que Uribe estaba leyendo bien el asunto. Sabía los problemas que esta traería en materia de seguridad y cómo pondría en riesgo el poder de la presidencia. Pero Duque siguió adelante. Desde el pasado 28 de abril, el país se fue a las calles a rechazar la reforma, convocado por el Comité Nacional del Paro. La violencia se desató, se dieron ataques a los edificios del gobierno y el sistema de transporte y ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. También se dieron quemas de autobuses, saqueos, así como ataques a bancos, estaciones de policías, oficinas locales y comerciales. En consecuencia, los gobiernos locales han visto la necesidad de decretar toques de queda y desplegar al ejército y la policía para resguardar el orden público. Pero luego de estas escaladas de violencia, el gobierno de Duque reaccionó, se dio cuenta de su error y retiró el proyecto de reforma. Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda. El pasado 2 de mayo, Duque anunció el retiro del proyecto. Solicitó al Congreso tramitar de manera urgente un nuevo proyecto de ley con mayor consenso y menor incertidumbre. ¿Qué contiene la nueva propuesta? Parar el aumento del impuesto al IVA, lo que implica que no habrá aumento de servicios públicos y alimentos. No aumentar los impuestos a personas de clase medias e instituir el ingreso solidario para más de 3,4 millones de hogares. Adicional a esto, propuso una de las demandas más importantes que tienen los estudiantes desde 2019, la universidad gratuita para los estratos 1, 2 y 3, los sectores más pobres de Colombia, y un nuevo plan para crear 500.000 empleos para los jóvenes a través del subsidio al programa de apoyo al empleo formal. Ante un ajuste como este, si tuviéramos delante adversarios racionales, uno esperaría que los manifestantes se fueran a sus casas, dejaran a un lado la violencia y esperar que los líderes políticos le dieran continuidad a sus demandas en la mesa de negociación. No fue así en Colombia.
Y no fue así porque delante no tenemos ni adversarios ni rivales, tenemos enemigos que ven en el territorio colombiano la oportunidad de generar caos para, en última instancia, debilitar la posición geoestratégica de Estados Unidos. Por eso, los criminales han aumentado la intensidad del caos, la violencia de las calles, la cantidad de los saqueos y los ataques a la autoridad. Este video es un bochornoso ejemplo de esto. Las protestas han sido convocadas por el Comité Nacional del Paro, una central obrera y sindical que también convocó las protestas en 2019 y 2020 en el país. El 7 de mayo, luego del retiro de la reforma, el comité hizo públicas sus demandas. Este contiene 7 peticiones. 1. Retirar el proyecto 010 de salud. 2. Renta básica de por lo menos un salario mínimo mensual. 3. Defensa de la producción nacional con subsidios. 4. Matrícula cero y no alternancia educativa. 5. No discriminación por género o etnias. 6. No privatizaciones. 7. Detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito. En total, el costo de las demandas del Comité del Paro ascendían a 73,9 billones de pesos. Es decir, casi el triple del dinero que la reforma que había propuesto el presidente Duque. Una prueba más de que enfrente tenemos una guerra simétrica y no un adversario preocupado por las demandas sociales. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Colombia? ¿Qué hay de verdad y qué no nos están diciendo los medios de comunicación? Para analizar Colombia debemos entender el pasado de este país con la violencia. Colombia no es cualquier país, es una democracia que ha estado en guerra 60 años contra la guerrilla y el paramilitarismo. Es una democracia que ha triunfado y no ha perdido la batalla frente a aquellos que han atentado contra ella, como sí pasó con Venezuela y Cuba. Hoy lo que vemos en Colombia es una guerra simétrica de la cual los colombianos saben muy bien porque han sufrido de primera mano los resultados de la combinación de las formas de lucha, de la guerrilla, de cómo por medio de la violencia se busca generar el caos para que luego ese caos y ese miedo y ese descontento se expresen en las urnas en las elecciones presidenciales 2022. El resultado, ¿qué pueden imaginar ustedes? Los promotores del caos, el eje Rusia, Irán, China, por medio del crimen organizado, serán los que lleguen a la presidencia de la República. ¿Es legítima la protesta social de los miles de manifestantes que se oponían a la reforma tributaria? Claro que no. Manifestarse pacíficamente con los gobiernos es un derecho de la democracia. Lo que no es legítimo es que grupos del crimen organizado, de la FARC, del ELN, financiados con dinero del narcotráfico y asesorados por la dictadura de Cuba y Venezuela, infiltren en las manifestaciones, generen violencia y pretendan poner de rodillas a una de las democracias más estables de la región. Si debemos decirlo claramente, estamos en medio de una operación del crimen organizado transnacional para derrocar al gobierno del presidente Duque y llevar a Gustavo Petro, exguerrillero del M-19, al poder. ¿Y qué sucedería si lo logran? Lo expresó claramente el expresidente Álvaro Uribe cuando dijo: el triunfo de la izquierda en Colombia sería un triunfo legítimo porque sería protocolizado en las urnas y determinado por las armas. El triunfo en Colombia de un gobierno que simpatice con la dictadura de Venezuela significa expandir el mapa territorial de amenaza a los Estados Unidos. Hoy en Colombia los latinoamericanos y todos los que amamos la libertad nos jugamos nuestro destino. Si triunfa el crimen organizado transnacional, habremos mandado el siguiente mensaje a todos los grupos extremistas: si quieres llegar al poder, toma las armas, ve a la selva, declara la guerra al Estado, mata, roba, viola, secuestra, siéntate luego a negociar y finalmente aprovecha las causas sociales legítimas para generar caos y llevar a tus líderes a la presidencia de la República. Así o más claro. De triunfar las protestas en Colombia, el crimen organizado se habría hecho con la joya de la corona del continente. De triunfar el crimen organizado en Colombia, será un triunfo de la dictadura cubana, venezolana y nicaragüense. Colombia es hoy la joya de la corona para el Foro de Sao Paulo y para aquellos que pretenden pisotear la democracia. Si cae Colombia, caeremos todos. Mirémonos en el espejo de Venezuela y Cuba. ¿Es este el destino que queremos para nuestro continente? Si la respuesta es sí, quedémonos cruzados de brazos.
Si la respuesta es no, empecemos a dar la batalla contra la desinformación en redes sociales. Repudiemos los saqueos y vandalismo. Denunciemos la estrategia perversa que se teje desde Beijing, Teherán y Moscú y que tiene como epicentro a Colombia. No permitamos que los que hace años eligieron el camino de las armas hoy quieran venir a venderse como unas blancas palomas, a aprovechar el caos y pedirle el voto a un pueblo descontento y con miedo. No permitamos que una causa legítima sea la excusa que lleve a los enemigos de la libertad al Palacio de Nariño. Mi nombre es Norbert Marín y esto fue Análisis Global. Hasta una próxima edición.